Estos dos robles llegaron hace 2 años y medio, en verano. Y ahí toca trasplantarlos. Este ya levantó hacia arriba, estaba plantado aquí abajo y creció hacia arriba, de que está empujando las raíces, y este otro pues encontró salida. Este es el rojo americano y este un carballo europeo normal. Voy a tratarlos con un poco de respeto porque sé que lo de las raíces lo llevan mal, como buenas encinas que son, o sea, quercus. Bueno, parece que no enraizo tanto como para empujarlo hacia arriba, jolines. Así conseguimos entrar ahí. Ahí nada más el culo este. Es que esto lo tuve que poner en una maceta mayor, yo creo que el año pasado, porque a medio verano se había quedado ya demasiado atascado en la que tenía. Me gustaría ver el Nebari como es, que nunca se lo vi. Aquí llegué al sitio original. Debió venir en un cuadrado de estos de maceta, estas macetas cuadradas de vivero, y debí ir plantándolo en una en mayor y luego en una mayor y luego en otra mayor. Por eso aquí ya está la cosa apretada. Oh, a tener que lavarle las raíces, que no me hace gracia, pero es que es la manera de saber lo que tiene. Tiene aquí un tocón gordo. Bueno, pues nada, voy a lavársela así. Bueno, pues ya lo entendí. Estaba la maceta última, la previa, y aquí está el cuadradillo este que os decía yo, de maceta cuadrada de vivero. Este vino tiene algo de pómice incluso ahí metido, porque vino de Kenso y allí usan pómice mezclado con la tierra. El problema es ahora deshacer este tinglado para conseguir un Nebari, porque aquí sí que tiene radiales, pero es que esto está demasiado pelotonado y si quito mucho la armamos. Quitar este saliente que está aquí, que está como queriendo salir otro roble de ahí. Y aquí no sé qué hacer, meterle tijera, pero con mucho riesgo. Mira qué cacho raíz hay aquí. Es que aquí hay un cambalache de cuando estuvo ahí en el vivero. Es mucho esto,
Ostras. Esto la verdad que se merece un serruchazo por aquí, pero es que lo dejo sin nada. Este toco gordo por lo menos. Vaya lío que hay aquí. Vaya lío. ¿Ves lo que os digo en el otro vídeo de las piedras? Da igual que sea pome y dice que no. Que se mete ahí en las raíces y luego no cierran las raíces. Quitársela también. Tiene pelos al final. Buah. Voy a dejarlo así, no le quito más, le quité la tira le quité. Muchísimo. Mis encinas también les quito así, más o menos. Sí, así se queda. Bueno, esta maceta es mucho mayor, espero por lo menos en 3 años mínimo, ¿no? Pasa que aquí nunca va a salir un evariplano por el tinglado que hay montado. Cuando los viveros se van largos, para corregir eso ya, largos de que atascan la maceta. Bueno, voy a poner un azulejo, aunque sea, aunque no sé si servirá, pero es pequeño. Programa, amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.